El tema de esta noche, amén, es la negación de Pedro. Amén. Vuelvo a repetir, amén. El tema de esta noche es Jesús anuncia la negación de Pedro. Amén. Está ubicado en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 30 al 35. Amén. Sí, les invito a que estén sobre sus amados pies, amén, sobre sus hermosos pies. Amén. Dele gracias a Dios que usted tiene pie, amén, porque otros hermanos están en silla de ruedas. Tienen uno. Amén. Vuelvo a repetir, amén. Está ubicado en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 30 al 35. Amén. El tema es Jesús anuncia la negación de Pedro. Leemos que la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo de Dios vivo. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Santo. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, oremos por el mensaje, amén. Ahora cuando tu palabra sea predicada, tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por ti, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te pido que seas tú enseñando, redarguyendo, corrigiendo, instruyendo a través de tu santa y bendita palabra. Enseña, redarguye, corrige, instruye a través de tu santa palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios. Yo ato y reprendo todo espíritu de error, espíritu de apatía espiritual, espíritu de desánimo, todo espíritu de duda, de incredulidad. Yo lo ato y lo echo fuera a los abismos. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, por el poder de tu santa palabra, mi Dios. Obra misericordia, mi Dios de la gloria, mi Dios. Liberta el alma, liberta las vidas, mi Dios, que tu palabra haya cabida, Señor de la gloria, en cada corazón, mi Dios, que te presente, mi Dios. Y aquellos que tengan sus hogares, mi Dios, que tu palabra, mi Dios, llegue a sus hogares, mi Dios de la gloria, y puedan oírla, mi Dios de la gloria, mi Dios, y puedan ser libertados. Que el viento, mi Dios de la gloria, lleve tu palabra a los hogares, mi Dios, y los traiga a este lugar, mi Dios de la gloria. Como tu palabra lo dice, Señor de la gloria, mi Dios, que debemos congregarnos juntos, mi Dios de la gloria, mi Dios, en armonía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, amén. El tema de esta noche, amén, voy a repetir, amén, es Jesús anuncia la negación de Pedro, amén. Está ubicado en el Santo Evangelio para que busquen en sus Biblias, amén. Capítulo 26, versículo 30 al 35, amén. Escucha bien. A ver, ¿alguien me puede decir algo sobre eso? Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Caballero allá que nos está escuchando. Nada. El caballero presente del frente de nosotros. ¿Cómo se llama usted, amigo? Néstor. ¿Y usted?
Su nombre. Bueno, pero diga, amigo, atención. ¿Qué quiere decir? Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Hermana Roxana, ¿qué quiere decir? Jesús anuncia la negación de Pedro. Dígalo duro, amén. ¿Qué quiere decir? Jesús anuncia la negación de Pedro. Que Dios le dijo a Pedro que lo negará 3 veces. ¿Quién le dijo quién a quién? Jesús le dijo a Pedro que lo negará 3 veces antes que cante el gallo. Que lo negara. ¿O que lo iba a negar? Que lo iba a negar. Ah, tiene que hablar. Mire, piense bien las palabras. Preste atención, escuche bien. Ve. ¿Qué significa esto? Jesús anuncia la negación de Pedro. Ahorita usted pregunta, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo, hasta desde el ladrón hasta el asesino, todos dicen que creen en quién. En Dios, ¿verdad que sí? Tanto el que va para la iglesia como el que no va, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y todo el mundo dice que sí. Amén. Pero ahora pregúntese, ¿cuántos niegan a Jesús? ¿Cuántas de las personas que dicen creer en Jesús lo niegan? Amén. Ahora, en este entonces Jesús está hablando de un discípulo, de un apóstol. Y era uno de los que seguían a Jesús. Ahora Jesús, cuando le habla de anunciar, le está hablando en profecía. O sea que en la actualidad, en ese entonces, Pedro no había negado a Jesús. Y Jesús le dijo una profecía, algo que no había acontecido. Jesús le anunció. Amén. Un anuncio es una profecía, algo que va a pasar meses adelante, semanas que vienen, amén, o años. Ahora Pedro, en ese entonces, Pedro estaba firme. Y él le dijo a Jesús, Señor, si es de dar mi vida, la daré. Y así hay muchas personas hoy en día. Pero pasa, lo primero que pasa, lo escupen en la iglesia. O no lo saludan. Escucha bien, ve. Por decirlo así, hermano, cualquier bobería, cualquier estupidez, hermano, el hermano o la hermana deja de ir al culto. Deja de congregarse. Ahora, ¿quién está pagando los platos rotos? Jesús, hermano. Porque usted no está despreciando al pastor. Usted no está menospreciando a su hermano. Está despreciando, está negando. Es a Jesús. Amén. Ahora, las personas hoy en día dicen, no, que yo voy a ser cristiano hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Y pasa cualquier cosa y son los primeros que se van de la iglesia. Unos van, otros vienen. Pero no todos permanecen, hermano. Por eso que la Biblia es clara cuando dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Mire, esa es una gran pregunta. ¿Hallará fe, hermano? ¿Habrá alguien en la tierra que todavía esté guardando la santidad? Que todavía se esté guardando para Dios con todas las cosas que están pasando. Amén. Esa es una pregunta. Amén. Pero ahora, hermano, en la vida de los caminos del Señor, ahora, Jesús se lo anunció ¿a quién? A Pedro, amén. Entonces la gente hoy en día, escucha bien, apenas esta es la introducción, ve. La gente hoy en día, hermano, hablan de Jesús. No, que Jesús, perdón, hablan de Pedro. No, que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y ahora, ¿cuántas veces lo ha negado usted? ¿Me está entendiendo? Hoy en día le echan peste a Eva y a Adán.
¿Y por qué no se echa peste usted mismo? ¿Por qué no nos echamos peste nosotros mismos? Porque Adán y Eva pecaron, pero ahora depende de nosotros. Ahora depende de nosotros si vamos a pecar o no. Si vamos a hacer lo mismo que hizo Adán y Eva o no. Amén. Porque la culpa de Adán y Eva la hicieron ellos en aquel entonces. Ahora en la actualidad depende de usted y de mí. Amén. No tenemos que estar culpando a Adán. No fue Adán, no fue Adán, fue Eva, fue Eva. Amén. Entonces la gente hoy en día niega a Jesús. Los niegan. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Al pastor? No, al hermano, porque el hermano me trató mal. Bienvenido al culto, bienvenido. Pasa adelante. Amén. Ahora, hermano, tengamos en cuenta, mire, quitemos allí a Pedro y pongámonos nosotros en ese lugar, hermano. Amén. Diciéndonos Jesús en esta noche a nosotros, hermano, que en algún momento, en alguna circunstancia de nuestras vidas, hermano, vamos a negar a quién. A Jesús, hermano. ¿Me está entendiendo? Jesús, hermano, en una milésima de segundo, hermano, mire, fue terrible, hermano. La Biblia dice que que Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Se podría decir que esas 3 veces son las veces que se descarría el hombre. Amén. Que el hombre va y viene. Amén. Hermano, y tenemos que soportar todas las cosas, hermano. Amén. Pedro dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, hermano. Pedro lloró amargamente. Amén. Ahora yo no entiendo las personas de hoy en día, hermano. La gente se descarrea y les da igual. ¿Me está entendiendo? La gente se aparta de los caminos de Dios y se les olvida las bendiciones que Dios les dio. Amén. No hagamos eso, hermano. Hagamos como Pedro. Sabemos que Pedro negó, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo después Pedro? Reconoció. Amén. ¿Y se quedó en el mundo? No. Lloró amargamente. Y la Biblia dice, hermano, que Pedro se reconcilió o no se reconcilió. Pedro se reconcilió, hermano. No fue como Judas. Judas se ahorcó. Amén. Ahora sí vamos al pie de la letra, amén. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a los detalles, amén. Vuelvo a repetir, amén. El tema es Jesús anuncia la negación de Pedro. Amén. Vamos a decir lo que dice la Biblia. Amén. Versículo 30. Capítulo 26, versículo 30 al 35. Amén. Versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén. Ahora escucha bien, Jesús está hablando allí de él mismo. Mire, ahora allí fue herido ¿quién? El pastor, amén. ¿Qué significa esto? Alguien que me diga aquí, el hermano Abraham. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que los hijos de Dios, las ovejas, se iban a sorprender en ese entonces. Porque el pastor iba a ser herido. Y al ser pastor herido, las ovejas son dispersadas. Amén. Llevándola a lo espiritual. ¿Qué quiere decir, hermano Abraham? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Dígalo duro.
otra vez. El hermano Abraham dijo que las ovejas se descarrían. Pero escuche bien, eso es lo que Dios quiere, que nos descarriemos. Ahora, escúcheme, llévelo al título, Jesús anuncia la negación de Pedro. Ahora no solamente se estaba refiriendo a Pedro, amén, sino a todas sus ovejas, amén. ¿Qué pasa? Mire, vamos a detenernos en ese punto. Cuando el pastor es herido, llevándolo a los términos espirituales, llevándolo a la actualidad, hermano, hay pastores, hermanos, que han caído en adulterio. ¿Cuántos saben eso? Pastores que han caído en adulterio. Se derrumba la iglesia, ¡fuf! Y las ovejas, ¿a quién siguen? ¿Al pastor o a Dios? Sabemos que las ovejas siguen a Dios a través del pastor, amén. Pero el origen de toda oveja es seguir ¿a quién? A Dios, amén. Porque la Biblia dice aquí, que el pastor iba a ser herido, mejor dicho, fue herido, amén, y las ovejas serán dispersadas. Ahora depende de las ovejas si se van a descarriar o no, amén. Porque más adelante vamos a ver qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Que se los dijo a la verdad a todos, amén. En ese entonces era directamente, se lo dijo a Pedro, pero indirectamente se lo estaba diciendo a todos. Amén. Hoy en día, hermano, mire, yo cuando yo salí a evangelizar, hermano, no, que el pastor, aquí había una iglesia antes y el pastor se fue se llevó una oveja de la iglesia y él tenía esposa. Se fue. Pero ¿y usted no se está cuidando? No, porque ahora ¿quién va a esa iglesia? ¿Sí me está entendiendo, no? Yo sé, ¿a quién está siguiendo usted? ¿Al pastor o a Dios? Pero no pareciera. Porque si yo hago eso, hermano, estamos haciendo lo que Jesús le dijo a Pedro y se lo dijo era para que no lo hiciera. Amén. Hermano, escucha bien, yendo al grano, si un pastor, escuche bien, si un pastor de una congregación se cae, las ovejas no tienen por qué estar descarriándose. Porque si una oveja dice que es hijo de Dios, amén, aquí la Biblia dice que las ovejas iban a ser dispersadas, amén. Pero el hecho de que las ovejas sean dispersadas no quiere decir que van a ser descarriadas. Dependa de ellas si se van a descarriar. Amén. Porque más adelante, mire, Jesús le dijo, me van a negar. No, ahora, no, que el pastor se cayó o el pastor se fue de la congregación. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a descarriar? Nada, mire, hermano. Por testimonio, yo se lo digo por testimonio. Yo cuando era oveja, allá en Venezuela, me congregaba y aún me sigo congregando hasta que Cristo venga, hermano. Así me esté muriendo, me ha dado chikungunya, la zika, pestes, hermano, terrible. Y ahí estoy, muriéndome, por ahí estoy en la iglesia. Si me muero arrodillado ahí en la iglesia. La gente se está muriendo, entonces en vez de orar en la iglesia, se queda en su casa. Ay, si se muere en su casa. La gente piensa que no sé qué piensa la gente, Dios mío, tenga misericordia. Queremos que Dios nos sane y nos quedamos allá en nuestra casa ya, con el televisor prendido. Estoy enfermo. No, venga a buscar la sanidad. Venga al culto, amén. Ajá, hermano, y yo hacía todas esas cosas, hermano. Y cuando era nuevo creyente, hermano, el pastor dejaba de hacer culto y yo negativo. Yo iba para la casa del pastor y le decía, pastor, vamos a hacer culto el pastor. Porque la Biblia dice esto, ve. Todos los días, hermano, debo estar en la casa de Dios para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el pastor, porque así que decir, hermano, como no le daba la gana de hacer culto esos días, no lo hacía. Pues yo no hacía eso, hermano. Una cosa
es seguir ciegamente al pastor, y una cosa es que la Biblia me dice una cosa y el pastor diga otra. Amén. Yo hacía culto. Así sea solo lo hacía. Llovía, como no venía nadie, y nada más que llegaban a la iglesia llegaban nada más 2 o 3 personas, el pastor dejaba de hacer culto. ¿Quién dijo eso? Eso lo dice la Biblia. ¿Me está entendiendo? Entonces nos damos los golpes en el pecho. No, cuando hay una multitud, nos damos golpes, hablando de los pastores, se dan golpes en el pecho y dicen, no, que donde están 2 o 3 congregados mi nombre, allí está Jesús en medio de nosotros. ¿Y por qué no hacen culto entonces cuando hay 2 o 3? ¿Me está entendiendo? Una cosa es decirla y otra cosa es cumplirla. Amén. Una cosa es saber la palabra de Dios y otra cosa es ejecutarla, ponerla por obra. Y yo negativo, ahí está, ¿verdad? No, que el pastor no viene. Yo no tengo que ver con eso. Yo voy a adorar a mi Dios. Y ahí me arrodillaba solo. Y no llegaba nadie, hermano. Y yo no era el pastor. Oveja. ¿Pero oveja de quién? De Dios. Amén. Porque el hecho de que el pastor caiga o el hecho de que el pastor sea un corrupto, yo no tengo por qué estar dispersándome. ¿Me está entendiendo? Yo no tengo por qué estar negando a Jesús. Si Él lo niega, que lo niegue Él. Pero yo no lo voy a negar. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto, hermanos? Los pastores, hermanos, los pastores que son heridos. Ahora, son heridos por la misma gente, hermanos, que los corren, hermanos. Amén. Ahora, puede ser herido también, herido a muerte. Amén. Ahora, en los términos bíblicos de la Sagrada Escritura, el pastor que era Jesús fue herido ¿en qué? A muerte, amén. Que lo crucificaron. Dado el caso de que ese sea el caso de que el pastor lo hieran. ¿Me está entendiendo? Hermano, porque el pecado, hermano, niña, ¿se está durmiendo? Psst. El pecado, hermano, se ha depravado tanto, hermano, que ahora ni respetan a los cristianos, nada. Roban a todo el mundo. Sea cristiano o sea cristiano. Ahora el mundano ha perdido el temor. Ha perdido el temor de que Dios lo va a castigar, nada. Han perdido todo ese temor. Ahora, si el pastor es herido, no, que mataron al pastor. Ay, chacho, de verdad. ¿Y ahora qué van a hacer las ovejas? Ahora, escuche bien, ve. Jesús, antes de ser herido a muerte, Jesús había delegado a un pastor. ¿Quién era ese? Vamos a ver. Abraham. ¿A quién Jesús delegó después que él iba a ser quitado, que iba a ser muerto? ¿A quién dejó como pastor Jesús? No sabe Abraham. Hermana Roxana. A ese mismo que negó a Jesús, que lo iba a negar, que lo negó, a ese mismo fue que dejó como pastor. Amén. A Pedro. Amén. Sabiendo, escucha bien, porque lo sabe todo, hermano. La sabiduría misma, mire. Amén. Jesús sabía que Pedro le iba a negar 3 veces. Pero también sabía que después de ese negamiento se iba a reconciliar y ahí iba a aumentar más su fe. Amén. ¿Y qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y él le preguntó, creo que fueron 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Le preguntó por 3.ª vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, dice la Biblia que Pedro se entristeció, porque se parecía que Jesús estaba dudando de quién, de Pedro, amén. Pedro se preguntó, ¿será que Jesús está dudando de mí? Y entonces Pedro ya no le respondió lo mismo, solamente que Pedro le preguntó, Señor, tú lo sabes todo, amén. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas, amén. Ahora, ¿qué pasa hoy en día, hermano? Que el pastor es herido, hermano,
Y el pastor no deja a nadie en la congregación. Ni siquiera la esposa. No, hermano, ya el pastor, hermano, tiene que, antes que él muera, uno no sabe las cosas, amén. El día de mañana uno no lo sabe, hermano. Uno duerme, no se sabe si ya el mundo se habrá acabado. No sabe. Usted duerme, hermano, usted no sabe si pasan las cucarachas arriba de la cabeza suya, no se sabe, hermano. ¿Ah? Porque uno está durmiendo, hermano. Amén. No se sabe el día de mañana. El día de mañana dice la Biblia que es un día incierto. El día de mañana es el futuro. Amén. El futuro no son 30 años, no. El futuro es el día de mañana. ¿Quién sabe el día de mañana? Nadie. Amén. Ya lo que pasó y lo vivimos hoy. Y ni siquiera, escuche bien, ni siquiera el presente aún lo sabemos. Amén. Porque estamos trabajando y no sabemos si vamos a vender todas las arepitas o no. ¿Verdad que no? Estamos trabajando y no sabemos si vamos a cenar o no. Amén. Estamos trabajando y no sabemos si vamos a volver o no vamos a volver. No, en pocas palabras, hermanos, no sabemos nada. Ni el presente ni el futuro, nada. Amén. Ahora llevando aquí a lo del pastor. Ya el pastor tiene que tener a un líder o a una líder que cuando él se vaya, cuando Dios se lo lleve, bien sea en espíritu, bien sea en muerte, hermano, que ya se ha cortado, la iglesia no sea dispersada. Amén. Y la congregación quede allí todavía firme. Amén. Y llevándolo al otro término, ¿no? Que el pastor se fue con una oveja de la iglesia. La embarazó. Bueno. Venga la gente, se excuse, porque eso son excusas, hermano. La gente se excusa y no vamos para la iglesia. Si el pastor hizo eso, fue el pastor, no fue usted. Amén. Pero no tenemos que dispersarnos, hermano. Como le dije anteriormente de mi testimonio. El pastor no iba para el culto, hermano, y eso es mentira que yo voy a dejar ir. No, olvídese de eso. Que no vaya él, yo sí voy a ir. Llovía, relampagueaba, ahí estaba yo en el culto. Y no tengo que ver que los hermanos vayan o no vayan. ¿Ah? Aún sea el líder, que no va, que no vaya. No, negativo. Amén. Si alguien se va a descarriar, bueno que se descarríe. Pero usted siga para adelante, hermano. Hermana, sigamos para adelante, amén. La Biblia dice que tengamos los ojos puestos en quién, el pastor, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el perfecto, amén. Así que ya sabemos eso, amén. Ese punto cuando el pastor es dispersado, amén, está hablando de los pastores hoy en día, hermanos, que se descarrean, se van en pecado o mueren físicamente, amén. Dios los corta, Dios se los lleva, amén. Vamos por el versículo. ¿Versículo qué? 32 dice, pero después que haya resucitado, escuchen bien, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí está el detalle. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. No, yo no me voy a descarriar. La nevera en su casa es el polo norte y el polo sur. Me voy porque Dios no está conmigo, estoy pasando hambre. Se van a trabajar y no vienen más. ¿Me está entendiendo? Aunque todo, escuche bien. Pero después que haya resucitado, aquí Jesús dijo que iba a resucitar. Y resucitó, amén. Ahora, llevándolo al pastor, que el pastor se fue, pero el pastor recapacite, se reconcilie. El pastor debe ir delante de ¿quién? De las ovejas, amén. Pero ¿qué hacen hoy en día? No que el pastor pecó, escucha bien. El hecho, preste atención, el hecho de que un pastor o una oveja peque, hermano, haya caído en pecado, eso no quiere decir que se haya descarriado del todo, no. Amén.
si se levanta, usted lo va a despreciar. Porque mire, grandes hombres de Dios, hermanos, de la Sagrada Escritura, pecaron o no fue así. David fue uno. Amén. Saúl fue otro. Ahora, ¿quién somos nosotros? Amén. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. Amén. Ahora, llevando los términos de que el pastor, hablando, quitando aquí a Jesús, amén, sea el pastor de ustedes. Si el pastor se cae y se vuelve a levantar, usted lo vuelve a seguir. ¿Verdad que casi nadie lo hace? ¿Verdad que no? Porque la gente le quita la orgullo de la cabeza. Uy, el pastor es falso. Uy, ¿qué es esto? No, hermano. Jesús lo mataron por la causa de Cristo. Pero resucitó y la Biblia dice que Jesús irá delante de las ovejas. Hermano, si Dios levanta al pastor, ore con su pastor. Dele gracias a Dios porque Dios lo levantó. Amén. Porque fue Satanás que lo hizo pecar y se fue con una oveja de la iglesia y lo hizo pecar. Amén. Pero aún sigue siendo ¿qué? El pastor. Cuando David, escuche bien, cuando Dios quitó a Saúl del reino, ¿qué dijo David a Saúl? Que lo librara Dios de tocar a su ungido. Amén. Pero Saúl había pecado. Saúl le había faltado delante de Dios. Aún así, David tenía respeto sobre Saúl. Amén. Hoy en día, ¿qué le dicen los pastores? Falso. ¿Qué más le dicen? Y que satánico, corrupto. Para de contar. Amén. Ahora, viene y brinca uno como brincan una de las ovejas en el templo. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ese escandalizamiento, hermano, habla de que se van de la iglesia. Aunque muchos hermanos, quitemos a Pedro, digamos uno de nosotros, no, aunque la hermana se vaya, yo voy a estar ahí, como una mata de coco. Y la mata de coco, hermano, usted sabe que dura una mata de coco, ¿verdad? ¿Y qué pasa? También caen. ¿Cómo? Amén. Pero después, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ojalá, hermano, y eso fuese real. Amén. Que seamos así, hermanos, que no nos escandalizaremos. Que estemos pasando por lo que estemos pasando, hermano. Ese escandalizamiento, hermano, está hablando de las personas que se descarrean, de las personas que se escandalizan. Dios mío, no tengo alimento, no tengo agua, no tengo ropa. No, hermano, esperen Dios. Amén. Pero no, todos se van, hermano. La mayoría se van. No, que no hay agua. Dios no me responde, no. A su tiempo. Dice la Biblia que a su tiempo segaremos. Amén. Si usted es agricultor y va a sembrar, usted espera el tiempo, ¿verdad que sí? ¿Para qué? ¿Para agarrar de qué? Del fruto, ¿verdad que sí? No, la gente quiere entrar a la iglesia de una vez, quiere que, Señor, me cobre. No, siembre primero. De frutos dignos frutos dignos de arrepentimiento de corazón para que vea cómo Dios le abre puertas en el empleo, en la casa, en todas partes. ¿Ah? La gente espera en tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una yuca para que esté buena? ¿Cuántos meses? A ver, aquí, 3 meses o 6 meses. 6 meses, ¿verdad que sí? Ya el evangélico hoy en día, hermano, ni 3 meses ya quieren carro, quieren qué, moto, no. Y nada más que se congregue una vez a la semana, sí, ya va. No vaya a venir una limusina que te va a llegar. Una Humber le va a llegar. Con aire.
¿Ah? Y nitro. No. ¿Estás viendo? Tenemos que primero, hermano, dar fruto. Amén. Porque eso viene, hermano, eso viene. La Biblia dice que los apóstoles pasaron todo eso. Pablo dijo, sé vivir en escasez, en la enfermedad, en el hambre, en todo, hermano. Sabía conducirse en los caminos de Dios, amén. No renegar de Dios, no que no hay comida. Gracias, Señor, porque tenemos vida, tenemos paz. Algunos tienen carro, mire, tienen carro, buena casa, y pregúntele si tienen paz, pregúntele para que vea. No tienen paz, hermano. Nada más que se duerman y no duermen por pensar, Dios mío, ¿será que se me van a meter por la chimenea? ¿Ah? ¿Me está entendiendo? ¿Será que me van a romper la pared, Dios mío? ¿Sí me entienden? No tienen paz. ¿Será que cuando vaya a abrir la puerta con control remoto me esperen allí encañonado? ¿Tienen paz esa gente? No tienen paz, hermano. Amén. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y la gente se escandaliza, hermano. Se va, hermano. Y dicen ser cristianos. Y dicen creer en Dios. Y quieren que Dios los bendiga. Y miren cómo se escandalizan, hermano. Y se van de las congregaciones, se van. Es más, hay algunos que son peores. Y dicen ellos que creen ellos mismos. Ni ellos mismos creen. Los ateos, hermano. ¿Ah? Que no creen en Dios. Ellos dicen que no creen en Dios, pero sí creen ellos mismos. Mentira. Ni ellos mismos creen. Tenga misericordia, Dios mío. 34 dice, Jesús le dijo, escucha bien, ve. De cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermano, no hagamos eso, amén. Aunque nosotros estemos, que haya un escándalo, hermano, en mi casa, en el trabajo, en toda nuestra manera de vivir, hermano, nunca neguemos a Jesús, hermano, nunca. Jesús se lo dijo ahí a Pedro, pero eso es con todos nosotros, hermano. Llevándolo a los términos en la actualidad, hermano, que Dios prospera a la gente. Y Jesús le dice hoy en día, te voy a dar carro, te voy a dar buena casa, buen esposo. Pero aún así, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a qué? A negar. Y hoy lo hacen, hermano. Y lo niegan. No van a los cultos. No honran a Dios. Amén. Esa fue una profecía, hermanos, que hasta hoy en día está vigente, hermano. Y aparte de Pedro, hay muchos que lo están haciendo. Dios los bendice, hermano. Y aún así niegan a Jesús, lo niegan. Amén. De cierto digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Personas que se descarrían hasta 3 veces. Hay personas que se descarrían 1 vez, 2 veces. Amén. Bueno, pero allí están las puertas abiertas. Aunque el hombre se aparte de los caminos de Dios, allí están las puertas abiertas. Dios esperándolo para que se reconcilie. Amén. Jesús le dijo, Pedro, te digo que me habrás negado 3 veces antes que el gallo cante. Me habrás negado. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Tengamos cuidado, hermano, y no neguemos a Jesús. El 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo,
no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dicen lo mismo. Como le dije en la introducción, hermano, todos dicen lo mismo, hermano. Pero a la final usted los ve. Ay, hermano, hoy me preguntaron por una hermana. Ay, la hermana fulana de tal. No, hermano, se descarrió. ¿Me está entendiendo? Todos dicen lo mismo. No. Yo sí voy a ser fiel a Dios. Vas a ver. ¡Plah! Se desparramó. Se cayó la pared. ¿Usted sabe qué duele, hermano? Que usted gaste cobre en una pared, ¿verdad que sí? Y se llega a caerle ese bajareca completo. A 6 personas, hermano. Dios lo está levantando ahí, lo levantando. Para que venga cualquier viento y ¡fluf! Se llega a caer esa pared, hermano. ¡Bluf! Amén. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Mentira. Van a anunciar, un ejemplo, anuncian, no, de a partir de la fecha tal, hasta la hora tal, todo aquel que esté predicando la palabra del Señor va a ser encarcelado. Y pasen los policías. A ver, levanten la mano aquí los cristianos. Bueno, por aquí no hay ninguno que sepa. ¿Me está entendiendo, no? Y llegan con las armas disparando. ¡Pa, pa, 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 pa! A ver, los cristianos, ¿dónde están los cristianos? No, aquí nadie. Aquí nadie es evangélico, no, nosotros odiamos al evangélico y ellos son los que van para la iglesia. ¿Me está entendiendo? Personas que dicen, no, aunque... Como dice que la hierba, no, así sea en la muerte. No te voy a negar. ¿Está viendo? Y lo niegan porque lo van a matar. Pero no está diciendo que vas a seguir a Jesús. Así sea que vengan a matarte. ¿Está viendo, no? Una cosa es la palabra, que usted lo diga. Otra cosa es que usted lo viva, hermano. Amén. ¿Dónde está? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dicen lo mismo. No, hermano. Todos dicen lo mismo, amén, pero todos no cumplen esa palabra. Son pocos los que quedan. Y ahí se cumple la palabra, ya con esto terminamos, amén. Donde dice la Biblia, hermano, que muchos son los llamados y pocos los que. Y pocos los escogidos, amén. Hermano, amemos a Dios hasta la muerte, hermano. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, amén.